Características. El nombre de literaturas de vanguardia foi acuñado durante a Primeira Guerra Mundial para designar a uma série de inquietudes artísticas que se situam na avançadilha cultural do momento. El vanguardismo significou um dos momentos de maior unidade entre os artistas europeus que se projetaram hacia a construção de uma nova cultura e, portanto, de uma nova sociedade. Estuvo formado por uma grande quantidade de movimentos, cada um deles com peculiaridades, intenções e técnicas próprias. O que tiveram em comum foi o desejo de criar uma arte radicalmente nova e que rompiese com o realismo. Algumas características comuns a los diferentes movimentos de vanguardia: internacionalismo, antitradicionalismo, renunciam por princípio a toda a ilusão de realidade. Sua relação com a natureza não se basará em la imitação, sino em la violação de la misma. Buscam la originalidade, la individualidade, la diferença, la novidade. Em uma arte intelectual minoritária dirigido solamente àqueles que são capazes de compreendê-lo. El arte de vanguardia se valda de duas ferramentas principais: el humor e a metáfora. Liberdade absoluta del artista, liberdade elevada hasta lo extremo, por exemplo, de romper com a lógica e com os idiomas conhecidos. El cansancio de las distintas tendencias del siglo XX, especialmente del realismo, provocó en artistas y escritores un deseo de ruptura con el pasado. Pero, por otra parte, la fractura que provocaron los movimientos de vanguardia con respecto al arte anterior estaba íntimamente ligada a los profundos cambios políticos y sociales producidos en la llegada del siglo XX. Entonces, una nueva concepción del mundo comenzó a gestarse. Los puntales de lo que había sido la ideología positivista se quebraron. El proceso se aceleraría durante la Gran Guerra, cuando los frutos de este progreso tan alabado antes contribuían al horror de la conflagración. A partir de aí, el imaginado jardín de la cultura liberal fue vencido y quedó deshecha la relativa coexistência pacífica europeia de casi un siglo. Solo assim traz um processo traumático em el que a guerra cambia o mapa europeu, deshace impérios, provoca revoluções e propicia o ascenso e triunfo de ideologias totalitárias. Se compreende o agitado discurrir del período seguinte, que hemos dado em chamar de entreguerras, tempo que coincide precisamente, e não é casualidade, com o momento de maior atividade das vanguardias. Tampouco há que olvidar que a guerra condicionaria personalmente a muitos de los protagonistas de dichas vanguardias, bem porque la hicieron, como André Breton, Louis Aragon, entre outros. La guerra agudizou também, e de maneira dolorosa, certa ideia de la inutilidade del arte por el arte, modalidade que já não parecia ter sítio em la vida moderna. Es por eso que lo que una de las labores del creador iba a ser la de poner en contra de la lógica y también de la moral. El honor, la religión, la patria, la familia, elementos considerados como convencionalismos de un pasado rechazable desde todos los puntos de vista. Espanha, pese a la neutralidade oficial, vivió com intensidade um conflito del que havia escapado, aunque não se libraria de la posterior agitação política e social que sacudiu a Europa com consequência de la Revolução Russa. El período culminante de las vanguardias coincidiu em nosso país com uma nova fase del reinado de Afonso XIII, em la que se dio uma progressiva descomposição de los partidos dinásticos, acudizada precisamente a partir de 1917, e cuyo exponente mais claro, pero no único,
fue la huelga revolucionaria de este mismo año, que puso de manifiesto el distanciamiento entre las que los historiadores llaman de España oficial y la España real. En 1921, el asesinato del presidente Eduardo Dato y el pavoroso desastre militar de Anual en la guerra de Marruecos, hasta entonces de baja intensidad, aceleraron el fin del turno pacífico de partidos en el poder, propiciando la dictadura del Primo de Rivera a partir de 1923. Todo esto tuvo su reflejo en el mundo de la cultura y del pensamiento. Se tenía conciencia de las causas, de vivir un tiempo nuevo y de que ello afectaba al arte. Se producirá así un cambio de talante que afecta a los más variados órdenes de la vida. Otro factor importante que influye en el origen y desarrollo de las vanguardias es el referido a los avances tecnológicos. Surgen los diferentes movimientos en un momento de avances vertiginosos y desconcertantes para el artista en distintos campos: el cine, la radio, el avión, el rascacielos, el ascensor, el automóvil, nuevas armas de guerra. Estos avances funcionan como origen de una nueva sensibilidad artística, pero a la vez como inspiración de una nueva iconografía, algo que también ocurre con respecto a la cultura urbana y los nuevos hábitos de la vida, característicos del siglo XX. El futurismo puede considerarse uno de los primeros movimientos de vanguardia. Comenzó en 1909, año que su fundador, el italiano Marinetti, publicó en París el primer manifiesto defendiendo el movimiento. Destacan en él los siguientes rasgos: temas: la velocidad, el riesgo, el peligro, lo moderno, las máquinas, la violencia, los deportes, la guerra, el militarismo, las fábricas, etc. Las reformas literarias son: destrucción absoluta de la sintaxis, sustitución de los signos de puntuación por signos matemáticos y musicales, supresión del yo, primacía de la imaginación sin ataduras de ningún tipo, alteración y juego con la tipografía. El espíritu: odio a la inteligencia a favor de la intuición, ruptura con todo lo pasado. Espíritu iconoclasta, ruptura con las convenciones culturales. Optimismo y vitalidad. Se apreció especialmente de este movimiento su talante dinámico y su rebelión frente a los academicismos, sus llamadas al riesgo. Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la eternidad. Muy en la línea de posteriores proclamas de Mussolini animado a los jóvenes a vivir peligrosamente, su sentido de la modernidad entendida como defensa de la velocidad y del maquinismo, este último considerado un instrumento del poder humano. Su visión de horizontes y de infinitos, su defensa de lo intuitivo, de la invención, la utilización del humor, sus ataques, en fin, a la moralidad imperante y a todas las cobardías. Cubismo. El cubismo em artes plásticas surgiu em torno ao ano de 1907, com pintores como Picasso ou Braque, em Paris. Com rasgos característicos desse movimento podem citar-se descomposição da realidade e sua observação desde diferentes perspectivas, integração de diferentes artes, pretensão de criar obras de arte com vida própria, independentemente de seu parecido com a realidade,
Fragmentarismo. El poema se suele convertir en una sucesión de emociones, ideas, anotaciones, etc. Espontaneidad. Se niega la elaboración formal posterior de la obra de arte. Se busca lo ilógico. El dadaísmo fue una vanguardia, movimiento artístico y político que guiaba la cultura de sus tiempos, que surgió en el año de 1916 en Zurique, Suiza, con el objetivo de oponerse a cualquier tipo de equilibrio y racionalidad. Nació casi de forma anárquica para romper con lo tradicional. El propósito verdadero del dadaísmo era denunciar, protestar y generar polémica en torno a la Primera Guerra Mundial, y sus seguidores lo hacían resaltando el ilógico y el absurdo, estimulando lo espontáneo y combinando elementos como el pesimismo, la ironía y la falta de creencia absoluta en las cosas para emitir su mensaje casi desaforado. A princípio, el dadaísmo no teria una característica específica, una vez que era basada en el acaso. Pero, quizás el poema aleatório e el reanimado manifiesto artista de Marcel Duchamp, que elevaba categoria de arte objetos já hechos, como uma rueda de bicicleta, por exemplo. São las dos formas de arte que definem bem o movimento: montajes, artes plásticas, fotografia, música e teatro. Também encontram sua faceta dadaísta. O dadaísmo serviu de sua inspiração para o nascimento de outros importantes movimentos no século XX, como o surrealismo, arte conceptual, pop art e o expressionismo abstrato. Os artistas mais relevantes do dadaísmo são André Breton, Felipe Soupault, Tristan Tzara, Johannes Bader, Arthur Cravan e muitos outros.